Recording is on. Ya, ¿sí ven ahí? ¿Me pueden ver ahí? Sí, sí, Doc. Bueno, yo no les veo, solo veo mi pantalla. ¿Cómo hago para verles? Solo les veo, solo está mi pantalla nada más. Bueno, muy buenas noches, espero que me estén viendo, yo no les puedo ver, no sé por qué. Pero bueno, el tema cuando Erika me invitó a compartir algo sobre, alguna vez hablábamos en clase, en semiología, sobre que el paradigma de ver a un hombre y una mujer es totalmente diferente, sobre todo en el hecho de la parte cardiovascular. Y como ya es de su conocimiento, pues hay guías y clínicas cardiológicas que hablan del capítulo entero de una mujer. A mí me gustaría que la charla fuera un poco interactiva, que pueda participar. ¿Estudiantes de qué año están aquí, Erika? Buenas noches, Doc. Estudiantes desde quinto hasta décimo se amplió ¿Ya? la Eso es investigación. Y también hasta ¿cómo es? Grados inferiores. el tema sobre rompiendo un mito, sobre todo sobre la verdadera amenaza de la salud cardiovascular femenina. ¿Cómo se imaginan ustedes a una persona con infarto? ¿Cuál es lo que se les viene a la mente cuando dice tenemos un infarto en la emergencia? ¿Cuál es la característica fenotípica que yo veo del paciente de un infarto? Signo de Porque leve y cara de angustia. se ve de angustia. ¿Es hombre o mujer? ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo que primero se te vino a la cabeza? ¿Que es un hombre o que es Un una hombre. mujer? Un hombre. En donde uno imagina lo que, bueno, lo que dice la parte textual, no veo uno un hombre gordito, que te cuenta que es sedentario, quizá fuma, que tiene más de 50 años y que viene con el dolor. ¿Cómo es el dolor de corazón? O sea, ¿cómo es el dolor que te dice? Eso es un infarto en la emergencia. ¿Cómo son las características del dolor? Y te hace pensar eso en una patología cardiovascular, de un problema cardíaco en la emergencia. ¿Cómo es? ¿Qué te describe el paciente cuando viene a la emergencia? ¿Qué pasa? Dolor del brazo izquierdo irradiado hacia el pecho o también en la parte mandibular izquierda. Y eso es lo clásico que nos imaginamos, ¿no? Vemos un hombre gordito, más de 50, 60 años, que quizás es hipertenso, obeso, que viene con un dolor precordial, que se irradia o que se refiere al brazo izquierdo. Eso es lo clásico. Pero el problema es que las mujeres, y es lo que vamos a tratar aquí, es que la forma de ver la salud cardiovascular femenina es un giro total. Rompemos el mito, sobre todo porque en las mujeres la forma de presentación de las patologías cardiovasculares tienen muchos factores que influyen en darnos cuenta del por qué o cuándo es que una mujer está enferma, pero sobre todo de la parte cardiovascular. Entonces, hablemos sobre la mujer. Pues siempre cuando se habla de la mujer, en el Día de la Mujer, hacemos marcha de la mujer, hablamos de la violencia contra la mujer, del cáncer de la mujer, y sobre todo se habla mucho de qué tipo de cáncer es el que se habla cuando hablamos de la salud femenina. Y es en sí lo que está enfocado más en la salud de la mujer, cuando hablamos de la salud femenina, cuando deberíamos hablar de la salud cardiovascular en las mujeres. ¿De qué tipo de cáncer habla el mundo cuando se dedica a las mujeres? ¿Cáncer de mama? Ya hablamos mucho del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero en nuestro país. Y cuando hablamos de mujeres y decimos hacemos marchas por la salud y nos vamos a ver o las organizaciones mundiales se encargan de la mujer, pues siempre se enfocan en cáncer y sobre todo en la parte de mama, en la parte de reproducción, del control natal, etcétera.
Entonces, históricamente siempre se ha hablado de la prevención de la salud femenina, se ha centrado en el modelo bikini. Bikini es lo que es mamas y lo que es la parte del cuello uterino, cáncer de mama y reproductivo. Pero la estadística exige un cambio de la forma de ver nosotros como la parte de la salud, de un cambio de paradigma urgente que ya se está dando. Ya los congresos actuales, los últimos congresos de cardiología, le dan un capítulo entero a la salud cardiovascular de la mujer y vamos a entender por qué. Aquí como una estadística tenemos que el cáncer de mama, una de cada 39 fallecen al año en las estadísticas de Estados Unidos, mientras que en la parte de cardiovascular, una de cada 3 mujeres con riesgo cardiovascular muere y fallece por causas cardiovasculares. Inclusive es mucho más que todos los cánceres combinados juntos, la mujer se muere de patología cardiovascular. Entonces, a nivel mundial, las mujeres tienen mucha más prevalencia de enfermedad, pero el problema es que tienen infradiagnóstico mucho más frecuente, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, a la final, la causa de muerte de total de las mujeres corresponde casi a la tercera parte de enfermedades cardiovasculares. 31% de todos estos casos de muertes femeninas en los adultos se va a deber a patología cardiovascular. Entonces, el cáncer de mama o el de cuello de útero nos llama la atención, pero la parte de su cardiovascular no, y no es tomada en consideración por ciertos parámetros que vamos a ver que cambian en la salud femenina. Aquí hay, el tema que hablamos ahora es la paradoja de la edad, aparición tardía y la letalidad temprana. Las mujeres experimentan su primer infarto en promedio 9 a 10 años más tarde que los hombres suelen presentar su primer infarto en menos de 60 años, 65 versus 56. Pero la vulnerabilidad crítica en mujeres aparece ya en etapa más temprano en menores de 50 años, en donde muchos factores de los que vamos a hablar como menopausia, estilo de vida, forma de presentación del dolor, cambian esta forma y concepción de ver que las mujeres tenemos más riesgo cardiovascular desde que somos mucho más jóvenes, pero somos menos diagnosticadas. Entonces, en relación, hablando, como ven aquí la curva, las mujeres van haciéndose ya con su riesgo cardiovascular desde los 30 y 40 años y progresivamente con la edad sube, mientras que en los varones las lesiones más frecuentes o infartos se van presentando entre los 50 y 60 años. En mujeres menores de 50, la letalidad de un infarto de miocardio es más que el doble en comparadas con los hombres de la misma edad. Es decir, que si una mujer tiene una patología cardiovascular menor de 50, un infarto, la probabilidad de que esto sea complicado y la probabilidad de fallecer es mucho mayor que en un hombre. ¿Por qué? Porque ha venido acumulando ciertos factores cardiovasculares que no fueron diagnosticados y menos tratados. Y sabemos que la menopausia es un antes y un después de las mujeres por la disminución de los estrógenos, en los cuales los estrógenos nos quitan a las mujeres ciertas características que nos favorecen contra el riesgo cardiovascular. A los 70 y 80 años la brecha se cierra, pues llega a ser casi parejo entre hombres y mujeres, pero hay una brecha importante, esta paradoja de la edad, en donde aquí hay que recordar que en la mujer la presentación temprana del infarto es mucho más grave y que el riesgo cardiovascular ya nos aparece en edad mucho más temprana que los varones. La biología oculta de la enfermedad, esto es importante en cuanto al conocimiento fisiopatológico de por qué las mujeres presentan otro tipo de síntomas o de signos. ¿Sí me escuchan? Doctora, perdón, es que creo que nos están pasando las diapositivas. ¿No se están pasando? No, estamos en la portada todavía. Yo estoy pasando. Ya, déjame ver. A ver, voy a salir. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? El mouse y la portada, sí. La Ahí. primera diapositiva. Ahí sí ya cambió. A ver, si le agrando, veamos que si no se quita. Ahí. Sí, ahí sí. Y ahí sí se pasó. Sí. Y aquí, bueno, la imagen de la parte visual que nos interesa, cáncer de mama frente al riesgo cardiovascular, pues aquí es muy importante, 1 de cada 3. Las mujeres mueren más de patología cardiovascular que del cáncer, bueno, lo cual no indica que el cáncer no vaya a ser importante, pero es que
no damos la importancia que se debe a la parte cardiovascular en las mujeres. Sí se ve esta, ¿no? De la paradoja de la edad. Sí se ve la siguiente Sí, diapositiva. Aquí lo que yo les explicaba es que la paradoja de la edad habla de una aparición tardía, pero letalidad más temprana. Las mujeres vienen acumulando riesgo cardiovascular desde que inclusive están embarazadas. Hay quienes hablan de que el hecho de embarazarnos es como someternos a una prueba de estrés, así como hacen prueba de estrés en banda, prueba de estrés con dopamina, pues el hecho de estar embarazadas ya somete a la mujer y a su corazón a una carga tanto fisiológica de estrés, y es como empieza a probar ya su parte cardiovascular y su corazón. Desde ahí empezamos, porque si la mujer empieza a tener mujer con riesgo cardiovascular muy alto en el futuro. Entonces, aquí en este caso, como hablamos que las mujeres tienen más tempranamente riesgo cardiovascular no diagnosticado, no evaluado, cuando se presentan el infarto, por ejemplo, en la mujer, es mucho más letal que en un varón comparado de la misma edad. Mientras que en los hombres, si ven la brecha ahí que está con azul, va igualándose en las mujeres a partir de los 70 años. Entonces, en la mujer se presenta más temprano y cuando se presenta más temprano es más letal, por varios factores que vamos a analizar ahora. Sí se ve de la imagen de la biología. sí, doc. Vamos a ver qué pasa en un vaso sanguíneo de un hombre y qué pasa en un vaso sanguíneo y cómo es la microvasculatura de la mujer. Si nos observamos el cuadro del lado izquierdo, en donde hablamos del patrón clásico, que sabemos cómo se da un infarto, qué pasa con los vasos sanguíneos, cuál es la base, la base fisiopatogénica que habla de un infarto. ¿Por qué se infarta? ¿Qué es lo que pasa en los vasos sanguíneos? ¿Cuál es el concepto general que conocemos? ¿Qué es lo que sucede? Placas de ateromas. Ya se forman las placas de ateroma y a su vez las placas de ateroma se formaron ¿por qué se formaron las placas de ateroma? ¿Cuáles fueron las causas de formar una placa de ateroma en un vaso sanguíneo? ¿Qué condiciones necesitaba ese paciente para tener ateromatosis en sus vasos sanguíneos? Lo que ya conocemos, ¿no? Los pilares de la patología cardiovascular. Tenemos a un paciente con dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, la hiperglucemia, también va a formar placas de colesterol. Sabemos también que el tipo de vida y el estrés desencadenan muchas sustancias que van a producir inflamación crónica y a su vez facilitar también la ateromatosis en los pacientes. En este caso, en el lado izquierdo que vemos de la imagen del patrón clásico frecuente en hombres, vemos que el paciente se infarta o tiene un problema de la parte cardiovascular cuando existe una obstrucción focal en las grandes arterias coronarias, que esas son las que se detectan por angiografías, cuando uno pide una angiotomografía. Estas son las que se detectan tapadas y sobre esas son las que se actúan y se hace un cateterismo tradicional y una colocación del stent. Pero, ¿qué es lo que pasa en las mujeres y por qué sucede? Y ustedes ya van a ver cuando ejerzan, vayan a la emergencia. ¿Por qué esta mujer que vino algunas veces a la emergencia con un dolor precordial o quizá no tenía otros síntomas de los que vamos a hablar, pero tenía riesgo cardiovascular, no presentaba nada en la angiotomografía o quizá no llamaba nada la atención en su electrocardiograma? Es porque en el patrón femenino la lesión cardiovascular aparece en la microvasculatura, más que en los grandes vasos, como es clásico de presentar en un varón. Entonces aquí el daño y la disfunción es difusa en las pequeñas arterias del corazón. ¿Qué examen conocen ustedes que nos podría ayudar a saber la lesión microvascular? Que no se hace comúnmente, no se hace. Se hace en circunstancias especiales, pero una mujer que tenga riesgo cardiovascular, que sospechen de que ese malestar que tiene y los síntomas sean de origen cardiovascular, sí la deberían hacer. En este caso, las mujeres cuando se hacen una angiotomografía resultan limpias porque no se ven obstrucciones importantes de los grandes vasos, pero ya empiezan a tener lesión microvascular. ¿Qué examen de imagen es la que sí me ayudaría a ver la lesión microvascular? Que ya se hace en Cuenca, pero no es que yo lo pida con más frecuencia. ¿Cuál es ese examen? Que ayuda a ver la microvasculatura del corazón. Sí conocen ustedes, ya los que están aquí en noveno, en 10º ciclo. ¿Cuál es ese examen que nos ayudaría a ver la microvasculatura?
si yo le pidiera una angioresonancia coronaria. La angioresonancia coronaria tiene la ventaja de ver pequeños vasos y los que ya están ya en ciclos más altos, noveno y décimo, conocerán lo que se llamaba como el MINOCA, ¿no? Es un término que está relacionado con el infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas. Entonces, en el MINOCA nosotros hacemos un cateterismo, hacemos una angiotomografía y no encontramos obstrucción que justifique la colocación de un stent. Pero si hacemos una angiotomografía coronaria, vamos a encontrar que la microvasculatura ya tiene lesiones. Y esas microlesiones son las que son infradiagnosticadas. Entonces, para entender un poco mejor a la mujer, tenemos que recordar 4 pilares importantísimos en la mujer. La evaluación del riesgo cardiovascular de la mujer depende de muchos pilares, porque ustedes recordarán cuál es la función social de la mujer actualmente, qué es lo que hace una mujer. Hasta hace unos 30 o 40 años, pues la mujer se dedicaba a su casa, la mayoría era ama de casa, es la cabeza de hogar, la que cocina, la que tiene lista la casa, atiende a sus hijos, al esposo. ¿Qué es lo que hace la mujer ahora? ¿De qué se encarga? Y por eso es una de las situaciones que ya está siendo evaluada en medicina, consideradas también como riesgo para la mujer. Y por eso nos hace diferentes también a los hombres, de los hombres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el rol de la mujer actual? ¿Qué es lo que hace una mujer? ¿De qué se encarga ahora? De trabajar y generar dinero. Trabaja, se encarga, bueno, la mayoría de mujeres, la mayoría actualmente ya son también sostén del hogar, ¿no? Así si tiene una pareja varón en casa o son sostén del hogar, o algunas ya son madres solteras que tienen que sostener al hogar y a sus hijos. Aparte de eso, cuando hacen su trabajo llegan a casa a hacer las cosas de casa, preocuparse si tienen hijos, por sus hijos, la familia, y realmente sí es importante que las últimas que se ocupan de sí mismos son ellas. ¿No? Entonces hay determinantes tanto sociales que pesan muchísimo y biológicos que están dependiendo de que esta patología sea mucho más infradiagnosticada y riesgosa a largo plazo. Lo tradicional, lo que conocemos como riesgo cardiovascular, es la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el fumar, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Eso es lo clásico que conocemos, que cuando hacemos nuestras escalas de riesgo cardiovascular, vamos poniendo puntuación y decimos, sí, una escala de Framingham está alta, moderada, para tener probablemente un infarto, un evento cardiovascular. También hay otros determinantes que son subconocidos y se llaman los factores de riesgo cardiovascular emergentes, los nuevos, los que estamos tomando en consideración y que están importando en la salud cardiovascular. Entre estos está la depresión y muchas veces en la mujer la depresión oculta. Las estadísticas hablan de que una mujer cuando acude a la emergencia, cuando tiene una patología de estas, por lo general acuden más pronto un hombre que una mujer cuando tiene una patología cardiovascular a la emergencia. O sea, cuando existe una sospecha de que me duele el pecho por infarto, quien va más a la emergencia es un hombre que una mujer. Porque hay muchos determinantes, tanto propios de la mujer como determinantes sociales, que hacen que retrase también la atención médica para una mujer. La depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes muchísimo más prevalentes en las mujeres son riesgo cardiovascular. ¿Por qué la enfermedad autoinmune se convierte en un riesgo cardiovascular? ¿Qué pasa con la enfermedad autoinmune? Los que ya han hecho reumatología, ¿qué pasa con la enfermedad autoinmune? Generalmente puede tener un compromiso sistémico y al llegar a tener un compromiso sistémico puede afectar órganos vitales como el corazón, por ejemplo. ¿Y cómo es que pasa la paciente cuando tiene una enfermedad autoinmune? ¿Qué es lo que sucede? Pasa inflamada. Pasa inflamada y la inflamación es sistémica y esta inflamación también se da a nivel de las arterias y sabemos que el sistema inmune y toda la inflamación que se produce a nivel arterial pues es un factor predisponente para ateromatosis y formación de placas de ateroma, inclusive en pacientes que puedan tener un colesterol y un LDL normal. Pues estos son los otros pilares que influyen, porque sabemos que ya los factores de estrés, dormir poco, mala calidad del sueño, estar siempre siempre como decimos al top todo el tiempo,
ocupadas en muchas cosas, nos produce patología. Y el paciente que tenga ya enfermedad autoinmune, que la mayoría son mujeres, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, están ya inflamadas y son inflamadamente crónicas. Y esta patología inflamadamente crónicas predisponen a ateromatosis, a inestabilidad de la placa y obviamente a trombosis produciendo patologías cardiovasculares. Otra cosa más, que los pacientes jóvenes que tengan enfermedad autoinmune, lo que va a suceder con ellas es que van a tener una aterosclerosis acelerada. Una persona con lupus, una persona con AR, sobre todo en edad temprana, va a tener ya una enfermedad coronaria precoz, ¿no? Cuyo diagnóstico tenemos que ser muy tinosos en la emergencia, ¿no? En un paciente con de los dolores en la patología cardiovascular son diferentes. No voy a esperar, a veces hay otros síntomas que no tienen mucho que ver con el dolor precordial, habrá otros síntomas que a mí me llamen la atención, de los que les ya vamos a nombrar, que me hace pensar que esa paciente tiene patología cardiovascular, sobre todo la emergencia, que es un infarto. Al igual que los oncológicos, la radioquimioterapia producirá un proceso inflamatorio que al final desencadenará en la formación de ateromatosis y placas, y esta a su vez la formación de trombos. Y recordando también, pues, que dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos lo que son las vasculitis, ¿no? Las vasculitis de medianos, pequeños vasos, que también van a producir isquemia por la propia enfermedad. Entonces, un punto más, abrir bien los ojos cuando tenemos una paciente, supongamos que tengo un lupus diagnosticado desde los 16 y venga con 38 años con un malestar que me haga sospechar que es de origen cardíaco o cerebral, pues yo lo tengo que tomar en consideración. No porque tenga 38 años no le va a suceder nada, pero el pero de la paciente es que tiene una enfermedad autoinmune. Otros determinantes sociales están muy ligados al género, al hecho de ser mujer. En cuanto a la educación, al trabajo, a pesar de que la situación intenta la parte social que tanto hombres como mujeres tengan los mismos ingresos, ustedes saben que a nivel mundial, ¿quién sigue ganando más? Aunque la tendencia va cambiando, pero aún no, todavía no. ¿Quién gana más en relación a ingresos haciendo el mismo trabajo, un hombre o una mujer? Un hombre. Un hombre, o sea, no es que no somos feministas ni nada, es la realidad. La realidad quizá ya con el tiempo, generaciones como ustedes verán ya un cambio más importante. Estamos viendo ya que la mujer toma un rol importante en relación a la sociedad, no, pero aún así, la parte de ingresos sigue siendo menor en una mujer, a pesar de que puede hacer el mismo trabajo de un hombre, lo cual le conlleva a ciertas mujeres a tomar más de un trabajo para poder sostenerse y sobre todo sostener su hogar. La mujer tiene un rol social importante. A ver, los que ustedes tienen mamás, que quizás sus mamás capaz tienen mi edad, yo tengo 45, sus mamás capaz tienen 45, 50, 55. La mamá, ¿cuál es el rol social de la mamá en la casa? ¿Cómo debe ser la mamá? ¿Qué es lo que uno espera de la mamá? ¿Qué esperan de la mamá? Cuéntenme. ¿Qué esperan ustedes? Y ese es el rol social que importa mucho en la parte también de un pilar como dentro de la mujer para considerar el cardiovascular. ¿Qué esperan de la mamá? ¿Esperan que la mamá se enferme? ¿Esperas que tu mamá se enferme con frecuencia? No, siempre se espera que, bueno, socialmente, que la mamá en la casa sea la que sostenga a todos los demás y que siempre esté bien, por así decirlo. Se espera que mi mamá me espere en la casa cuando ustedes tienen a la mamá cerca. Muchos de ustedes no viven aquí, pero cuando van a la casa o la tenían cuando estaban en el colegio, mamá es la que trabaja, ella dejó haciendo la comida, mamá es la que llega a la casa y limpia, mamá es la que ve qué me falta, mamá es la que atiende a papá, quizá a los abuelos. Ese es el rol que ella tiene. Una carga social muy importante ligada al género, porque la mamá es la que se encarga de la comida, porque la mamá es la que ve la ropa, porque la mamá es la que compra la comida, etcétera, etcétera. Que todavía, a pesar de que somos mujeres que trabajamos, todavía nos encargamos de eso, ¿no? Todavía tenemos ese rol social que llevar. Y ese rol social también nos hace que vayamos menos a un médico o que quizá la mayoría todavía de nuestra población, las mamás, priorizan la salud de sus hijos y de su esposo antes que la de ellos. O sea, si tuvieran dinero para irse a una consulta, quien va a consulta precisamente no es ella, a menos de que tenga algo muy, muy grave. Los roles van cambiando, pero sin embargo el rol social que todavía tiene la mujer es importante. Violencia familiar,
En las estadísticas, por ejemplo, en México, ustedes no han visto la altísima estadística de femicidios, feminicidios que hay allá. En Ecuador igual, no nos quedamos atrás. El rol social, la violencia familiar que tiene que someterse a la mujer nos hace tener también más factores de estrés, más factores de carga que nos conllevan también a un proceso inflamatorio que va a producir también aterosclerosis ligada a los otros factores, obviamente. Los otros que son los factores de riesgo cardiovascular únicos que son ligados al sexo y que no va a pasar en los varones es la menopausia. ¿Qué pasa en la menopausia? Porque cuando nos llega la menopausia, la verdad que a las mujeres sí se nos cae un poco la vitalidad. ¿Qué pasa con la menopausia? ¿Qué hace el estrógeno? Que cuando se va para hacia abajo en la menopausia, ¿a qué nos está poniendo en riesgo ya a las mujeres? ¿Qué efecto tienen los estrógenos sobre los vasos sanguíneos? Ustedes sí saben, los que tienen el ciclo superior. ¿Es que? Es un factor protector. Por ejemplo, yo he visto, digamos, a mi mami cursa ahora que es la perimenopausia, en la cual ha tenido dificultades que es con la piel, se siente cansada y, bueno, más que todo lo que leí es que hay una inflamación completa de su cuerpo. Lo que hace los estrógenos, sí, eso está muy bien, lo que acabas de decir. Los estrógenos producen de por sí vasodilatación. Es una vasodilatación la que produce relajación de las arterias, hace que no sean las arterias rígidas, obviamente mejora el flujo sanguíneo, es un protector endotelial, tiene efectos antiateroscleróticos, disminuye los estrógenos del LDL, aumenta el HDL, disminuye la inflamación vascular, tiene un efecto favorable sobre los factores de la coagulación, pueden favorecer cierta coagulación en algunos casos y fisiológicamente también ayudan a mantener el equilibrio vascular. Si no tenemos esto, pues en la menopausia, ya no tenemos el efecto vasodilatador, por lo tanto, al llegar a la menopausia, el pique del riesgo de tener hipertensión sube muchísimo más, ya es un factor atribuible porque ya no tenemos estrógeno, porque ya bajó. También ya no tenemos ese efecto de relajador de las arterias y las arterias se van volviendo más rígidas. No tenemos ese efecto sobre la coagulación favoreciendo a estados protrombóticos que son únicos en la mujer. Obviamente a mujeres a quienes se someten a terapia hormonal por muchas causas también van a tener un factor procoagulante y desfavorecedor. Y ahora también con el síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo se llama ahora? Ya no se llama el síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo le están llamando las nuevas guías al ovario poliquístico? ¿Quién sabe? Si alguien está en 10º debe saber. ¿Cómo se llama ahora al SOP? Síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Exacto. ¿Por qué? Porque ya se empezaron a dar cuenta y ya las guías ya no hablan de ovario poliquístico, ya no hablan de un hígado graso aislado, ya hablamos de un sistema cardio, hepato, reno y en la mujer ovario metabólico, en donde sabemos que el síndrome de ovario metabólico poliquístico está siendo parte de todo un sistema hormonal que interviene, inclusive está obviamente involucrado en la parte cardiovascular. Entonces, mujer y ya no se diagnostica teniendo mucho en consideración que tengas un quiste de ovario para el diagnóstico, sino es metabólico el problema. Y ahora con la parte de los que estudiaran infertilidad, que es muy, muy común actualmente, pues está involucrado su parte metabólica. Entonces suma un problema más, pues los ovarios de la mujer también llegan a ser metabólicos y se suman en un problema más a resolver en una mujer. La diabetes pues es mayor también, es mucho mayor ya en la menopausia. La preeclampsia y el parto pretérmino, desde que una mujer está embarazada y ustedes tienen que preguntar en la historia clínica qué problemas ha tenido esa mujer en el embarazo. Por ejemplo, el haber tenido preeclampsia, eclampsia o parto pretérmino ya está hablando de que tiene patología vascular. Y son mujeres que a futuro ya empezaron a hacer riesgo cardiovascular y empezaron a hacer lesión endotelial desde la edad que tuvieron el problema del embarazo. Eso es lo que se llama el riesgo no conocido en las mujeres. Si yo tengo ya preeclampsia, eclampsia,
y tengo una mujer de 40 años, dislipidémica, hipertensa, tiene angina, ya hablaba de que 10, 15 años atrás esa mujer ya presentaba síntomas cardiovasculares y sobre los cuales como médicos no actuamos. Nosotros tenemos que ser, ustedes son la generación y nosotros somos la generación de la medicina de prevención y sobre todo de diagnóstico temprano, no de diagnóstico tardío. Dentro de la anamnesis, preguntar cómo fueron los embarazos de la mujer. Y obviamente también si tuvo abortos, porque estaba relacionado también con enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico. En relación a qué factores todavía multiplican más el riesgo cardiovascular y lo hacen desproporcionadamente más alto en las mujeres que en los hombres, es la diabetes y la adiposidad central. La diabetes de por sí en las mujeres aumenta hasta el 44% más riesgo que en un varón de tener un evento fatal cardiovascular. Este incremento, que es casi el doble de riesgo de mortalidad, afecta mucho más. Y hay una cosa interesante en relación a las mujeres prediabéticas. Las prediabéticas ya están desarrollando un perfil vascular adverso mucho más acentuado. O sea, decir a un paciente o que te digan, tengo la prediabetes, o como dicen aquí, tengo el principio de la diabetes, no pasa nada, porque igual no tengo diabetes. No, porque su cuerpo ya está hablando de cambios estructurales. Y ya hablamos de patología cardiovascular en prediabetes. Y ustedes saben que la prediabetes por lo general precede unos 10 años al desarrollo ya de por sí de la diabetes. Entonces, la prediabetes también entra como factor de riesgo, sobre todo en las mujeres, dentro del factor de riesgo cardiovascular. No necesitamos que nos digan diabetes. Ya la prediabetes está haciendo cambios metabólicos intensos en esa paciente. Y la adiposidad central, que ustedes saben que en la menopausia la capacidad de acumulación de grasa es mayor, se enlentece un poco el metabolismo y una mujer sube de peso. Y la acumulación de este peso pues se va a ubicar más a nivel central. Y bueno, ¿cuáles son los valores que ustedes conocen sobre adiposidad central en la mujer? El perímetro de cintura. Cuando hablamos de obesidad central, ¿qué valores de cintura latinoamericana nos hablan de que ya tenemos un problema metabólico si tenemos cintura más de cuánto? En Latinoamérica, ¿cuánto es considerado en mujer la cintura que tenga adiposidad central? Este valor de 88 es para los gringos, pero en la mujer latinoamericana se considera de 80, 82. No tenemos estudios propios ecuatorianos como para decir cuál es nuestro límite de factor de riesgo, pero en la mujer la adiposidad central juega un papel mucho más importante porque ustedes saben que la grasa de por sí ya es un sistema metabólico que no favorece. Y en el estudio de Framingham que todos conocimos, demostró que la obesidad aumenta el riesgo relativo de enfermedades cardiovasculares hasta un 64% en las mujeres frente a un 46% de los varones. Y hay otra circunstancia que hablamos ya del eje bidireccional cerebro-corazón. También tenemos ya un eje cerebro-intestino. El cerebro pues está involucrado también en patologías cardíacas. La depresión y la ansiedad constituyen un factor relevante solito, de por sí, solito como riesgo cardiovascular, incrementando la depresión o la ansiedad en 1.5 veces más la frecuencia de padecer una patología como tipo infarto, más en una persona que no tenga depresión. Y aquí inclusive habla de que es una alerta roja, que en mujeres solito el trastorno depresivo y ansioso puede convertirse en un problema muy importante, como factor solito para producir isquemia o infarto del corazón. Porque sabemos toda la cascada que desencadena tener depresión, las alteraciones internas metabólicas, el factor de estrés, lo que hace al corazón, te da palpitaciones, te acelera, no te deja estar bien, te provoca una mala calidad de sueño que a la final va a provocar problemas cardíacos. Y a su vez, quien tenga mala salud cardiovascular, la mala perfusión, arritmias no diagnosticadas que provocan alteración a nivel cerebral, van a estar relacionadas también con depresión y ansiedad. Por eso se habla aquí de un feedback, un eje bidireccional. Cuando yo enfrento a una paciente con patología cardiovascular, tengo que acordarme también de su salud mental y a su vez la salud mental va a afectar a la salud cardiovascular. Y mucho más sucede en mujeres, en donde este riesgo de ansiedad y patología cardíaca aumenta 15 veces más. O
sea, si ustedes le colocan en un eje de Framingham, por ejemplo, o que tenga riesgo a moderado, y le suman a eso ansiedad que no están en las escalas, sumará muchísimos puntos para enfermedad cardiovascular. Entonces, en la mujer es muchísimo más relevante que en un varón los trastornos de salud mental que van a llegar a afectar a su salud cardiovascular. ¿Por qué razones? Pues porque tenemos la depresión y ansiedad sí suele ser un poco más severa en una mujer, pero también, ¿qué es lo que pasa con la mujer? Suelen tener menos adherencia terapéutica y obviamente el pronóstico no es bueno. El rol social en la mujer. Habrá muchas causas por qué una paciente deja de tomar su medicina. La deja de tomar porque a veces le da mucho sueño y no quiere estar así, tiene que atender la casa, la deja de tomar porque mañana tengo que trabajar, la dejo de tomar porque el dinero que estoy ocupando lo puedo ocupar en mi casa, un montón de cosas. ¿No? Y habrá quienes viven solas que tendrán otras situaciones por las cuales no se adhieren y por lo tanto la falta de adherencia pues se va a convertir también en un problema de salud mental y a su vez está en riesgo de salud cardiovascular. Aquí lo que aparecen en las mujeres de estos trastornos de depresión y ansiedad son los síndromes coronarios sin lesiones obstructivas, de los cuales hablábamos los MINOCA. ¿Y cuál es el otro ejemplo de un corazón que tiene una, ¿cómo se llama ese síndrome? Ese síndrome cuando hay mucho estrés y depresión y tristeza. Y que tú haces una angiotomografía y todo está bien. Le haces un angio coronario y está bien. ¿Cómo se llama ese síndrome? Que suele ser mucho más frecuente en mujeres y asociado a depresión o ansiedad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el síndrome de, sí saben, el síndrome del corazón roto, que es el síndrome de Takotsubo? Se han escuchado, ¿no? Sí, doctor. Esos son los síndromes coronarios sin lesiones obstructivas, en los cuales la ansiedad y la depresión juegan un rol muy importante en las mujeres, muy importante, en donde es muchísimo mayor el riesgo en una mujer que en un varón. Y aquí están los riesgos emergentes, de los que ahora estamos hablando mucho, y las guías actuales, que ya salieron, como la primera guía salió hace 4 años, en donde habla de riesgos emergentes y sociales, el eje psiconeuroinmunológico de la mujer. Y lo que importa este eje en la salud endotelial y el ritmo cardíaco femenino. Entonces aquí tenemos la depresión y estrés, que también tenemos que involucrar en la historia clínica. Las mujeres son particularmente mucho más vulnerables, sobre todo después de la menopausia, porque la menopausia también produce una serie de alteraciones que provocan una alteración de serotonina y facilita la depresión. El insomnio, el hecho de cambiar esta parte hormonal, provoca disminución o falta de sueño, lo cual ustedes ya conocen que va a activar otros ejes hormonales, disparando la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca, como principales impulsores de fibrilación auricular. Esto es importante. Una mujer con una arritmia, tenemos que preguntarle la menopausia. Obviamente, si sabemos que la menopausia es más temprana, pues el riesgo es mucho mayor. Pues yo he conocido pacientes que me dicen, ay, dice que es suerte que tengo porque ya a los 35 ya no menstrué. Y uno le dice en la cabeza que no es suerte, lo que pasa es que usted se va a morir más pronto. Entonces, habrá muchas causas. Cuando hay menopausia precoz hay que investigarlo, hay que tener una valoración hormonal, con ginecología, con endocrinología, porque es una paciente de altísimo riesgo. La gente no lo toma en consideración, lo crea, en realidad cuando yo he tenido pacientes lo creen suerte. Dice, ya no tengo que gastar en toallas, ni ya no va a estar con la comunidad, pero resulta un problema serio. Las enfermedades autoinmunes también es un eje emergente, en donde, por ejemplo, el lupus y la artritis reumatoidea constituyen las enfermedades predominantes que generan principalmente inflamación vascular crónica y a su vez el desarrollo de arteromatosis. La otra condición emergente es el aislamiento social. La soledad puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 29% de mujeres postmenopáusicas. Y la cardiooncología, sabemos que las terapias contra el cáncer de mama, la radio y quimio pueden ser cardiotóxicas, requiriendo valoración cardiovascular específica a largo plazo. Porque en otros tipos de cánceres, por lo general, no hay quimioterápicos que sean más tóxicos que los que se utilicen en mama, que suelen ser cardiotóxicos, la mayoría. Entonces, recordar que tenemos la parte de salud mental en la mujer, las enfermedades autoinmunes que suman un proceso importantísimo para el desarrollo
de patología cardiovascular, el aislamiento social que tiene la mujer, el rol social que ha adquirido la mujer y la cardio-oncología como factores emergentes dentro de un eje psiconeuroinmunológico importante en la mujer. Otra cosa también que es importante en las mujeres es que hay un punto ciego de los lípidos tradicionales. ¿Cuál es el lípido que nosotros conocemos como el más aterogénico? Y que las guías actuales ya nos han dado en la guía TP4, la TP que salió ahora en este año, ya nos hablaron de que no estamos reconociendo realmente a cuáles son los lípidos o marcadores críticos que están produciendo ateromatosis. Clásicamente hemos reconocido al LDL colesterol como el colesterol malo. Sin embargo, tenemos los colesteroles no LDL colesterol que también constituyen un riesgo cardiovascular. ¿Cuál es ese? Que ahora ya pedimos en los exámenes y tiene sobre todo cuando te sale positivo es que hay un factor genético de base y lo que te dice es que vas a tener que tomar estatinas toda la vida y te vas a tener que cuidar. Ahora, en donde ya reconocemos no solo al clásico LDL. ¿Cuál es el otro examen que estamos pidiendo ya y que las guías ATP de este año sugirieron hacerlas ya, sobre todo en mujeres, y han sugerido hacerlas en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares tempranas? ¿Cuál es ese examen? Sí saben ustedes, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama el examen? Sí saben, sí saben. Se llama la lipoproteína A. ¿Se han escuchado, no? ¿Se han escuchado la lipoproteína A? Tenemos la lipoproteína A y tenemos la lipoproteína B. Pero ¿cuál recalcó la mayor importancia en este año con las nuevas guías? Es el perfil lipídico de la próxima generación, es el perfil lipídico de lo que tenemos que hacer ahora. La lipoproteína A, la naturaleza es que habla de un riesgo genético y es la que forma la grasa de la sangre que no responde a dietas ni a terapia estándar. Y ustedes han de conocer pacientes que hacen ejercicio, que ya comen sano, toman su medicina aparentemente, pero no mejoran. Es porque tienen un riesgo genético dado por la positividad de la lipoproteína A. Entonces son esos pacientes en los cuales las metas de LDL, de colesterol no LDL, son mucho más estrictas. Ahora nos piden tener en pacientes con riesgo cardiovascular un LDL menor a 100, y eso se consigue con farmacología. Pero alta, supongamos un rango de 5 y están con 8, están con 10, no encuentran causa ni infecciosa ni inflamatoria aparentemente, pero la PCR alta en relación a los lípidos se ha convertido ya en un riesgo inflamatorio que habla de inflamación crónica, que constituye ya un factor que contribuye a la aterosclerosis, dando un impacto importantísimo en el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. 70% de los pacientes que tienen una PCR alta van a desarrollar aterosclerosis y obviamente aterosclerosis temprana. Y hablábamos de los PCR altos, los autoinmunes, los oncológicos, que son los pacientes que pasan inflamados, prediabéticos también pasan inflamados. Entonces, en nuestro nuevo perfil, en nuestra nueva generación, para hacer sobre todo en las mujeres, pedir en los exámenes lipoproteína A y PCR en una paciente mujer. El embarazo, de lo que les hablaba, hay que hacer, en la historia clínica, hay que hacer una buena historia clínica y preguntar el embarazo de una mujer. No importa que esta paciente ya no tenga hijos y no esté en edad fértil, porque no debería ser nuestra prioridad. En la parte clínica nos interesa saber qué pasó en el embarazo. Y como les decía, el embarazo actúa como un test de estrés metabólico y vascular temprano en las mujeres, en donde la mujer empieza a tener ya carga cardíaca que le hace trabajar por el aumento del gasto cardíaco que se suele tener en el embarazo, y lo que sucede en ese embarazo ya habla de una ventana predictiva de lo que va a pasar a largo plazo. Si la paciente tuvo ya trastornos hipertensivos, preeclampsia y eclampsia, en el embarazo va a requerir un seguimiento muy estricto en el posparto. Verán que hay mujeres que ya han tenido preeclampsia, eclampsia y se han olvidado, o su médico
se ha olvidado de decirle que ella necesita controles periódicos de su presión, o por lo menos si ya se estabiliza, por lo menos 2 veces al año hacerse chequeos de su presión arterial y su corazón. En la parte metabólico, las pacientes que han tenido ya diagnóstico de diabetes gestacional tienen 7 veces más el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en el futuro, inclusive en mujeres que no tuvieron sobrepeso al inicio. Pero el hecho de tener diabetes gestacional ya te abre los ojos a que esa es una paciente diabética y la diabetes ya constituye también un riesgo cardiovascular. Y en la parte obstétrica, una paciente que haya tenido un parto pretérmino o haya tenido un bebé de bajo peso al nacer, son indicadores tempranos de que hay disfunción del endotelio materno. Y por lo tanto, 1 de cada 10 mujeres con enfermedad coronaria habrá tenido complicaciones previas en el embarazo. ¿Ya? Y bueno, para terminar, acá una imagen muy clara de qué es lo que pasa con las mujeres en la menopausia. Miren cómo estamos muy protegidas aquí, heroínas aquí, en la transición menopáusica. Sí, hay algunos cambios que nos están avisando, palpitaciones, insomnio, subimos de peso, ya la glucosa se empieza a subir, prehipertensión. Y la posmenopausia, pues quedamos ya sin escudo protector. Y quedamos a lo que nos sucede. Y miren cómo va cambiando la forma de la imagen, edad fértil, la transición a la menopausia, pues todavía nos vemos bien. Y en la posmenopausia empieza a ver ya la acumulación de la obesidad central, aquí a este nivel, lo cual ya favorece a tener ya varias patologías de riesgo cardiovascular. Hay un cambio en la parte del LDL, la transición menopáusica disminuye los estrógenos, aumentando los niveles de colesterol y los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos, favoreciendo la hipertensión arterial. Nuestro escudo, cuando llega la menopausia, se va. Y bueno, también hay situaciones no farmacológicas, ¿no? En donde se recomienda a las mujeres que en esta transición, sobre todo de la menopausia, de la premenopausia a la menopausia, de que el ejercicio de resistencia va a ayudar mucho a que esta transición no sea tan brusca y que la parte de diabetes o hipertensión y toda la caída del escudo estrogénico no sea tan fuerte sería en una mujer. Bueno, aquí tenemos la línea de esfuerzo. Mire, puede empezar ya el riesgo desde los 30 años o menos, desde que se embarazó. El embarazo ya es como un test de esfuerzo, es el test de esfuerzo gestacional. A los 40 puede ya empezar a aumentar la adiposidad central y ya aumentar la presión en los pacientes mayores de 45, a los 50 aparece la mayoría en la menopausia, pierdo mi escudo estrogénico y obviamente todo lo que está aquí con rojo se dispara en enfermedad cardiovascular, en lo cual los varones no tienen, pues, ¿no? Los varones pueden seguir teniendo una vida sin problemas mientras sigan su ritmo de vida saludable, pero la mujer, las hormonas sí nos juegan un papel en contra. En una mujer, ¿qué tenemos que hacer? Pues en un hombre suele suceder esto, ¿no? Viene una paciente con síntomas, pero miren aquí, lo más relevante que vamos a hablar aquí es que cuáles son las formas de presentación de los malestares en una mujer. En los hombres, llega el hombre, le hacen el triaje, le derivan al especialista, le prescriben estatinas, etc. ¿Qué suele pasar en una mujer? Si hay demorias en urgencia o la mujer va tardíamente a la emergencia, un EKG tardío o normal, le dan una alta prematura porque no explican que por qué tiene falta de aire, que por qué le duele el pecho, si el electro está bien, si las troponinas está bien. Entonces hay un infradiagnóstico y no nos acordamos de la lesión microvascular. Y por lo tanto, no se le da estatinas en dosis adecuadas, dicen sí, si le optimizan sus estatinas, le dan dosis alta, 40 de rosuvastatina, etcétera. Pero en una mujer, como no encontraron aparentemente algo que justifique el tratamiento, no se las dan o no le hicieron lo que estamos viendo ahora, la lipoproteína A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que abandonar el modelo de riesgo genérico y adoptar una situación diferente de cómo analizar a la mujer. La mujer es diferente y por lo tanto mi historia clínica en la mujer va a ser más centrada desde la época del embarazo, todo su riesgo transicional muy diferente al varón.
tengo que exigir pruebas diagnósticas precisas, sobre todo en reconocer isquemia microvascular. En el caso que fuera necesario una angioresonancia coronaria, me va a ayudar en el diagnóstico de la patología vascular temprana en la mujer. Optimizar siempre el tratamiento temprano en la mujer, dosis de estatinas y ezetimidas adecuadas y que no utilicemos infradosis. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en las mujeres? En las mujeres puede que el dolor o la patología precordial aparezca como un cansancio no explicado, que en algunos casos se confunde con la premenopausia y dice, estás cansada, es que es la premenopausia, pero puede ser el único síntoma, una disnea que no se explica, un cansancio más extremo, pueden tener náuseas, disminución del apetito, falta de sueño, que ya nos está hablando de que la patología o su situación cardiovascular está cambiando. Y quizá no precisamente vengan con un dolor precordial tan llamativo como lo fuese en el varón. Y por eso hace que en las mujeres el tratamiento más oportuno de un infarto, por ejemplo, sea mucho más lento. Ya, y con eso, ya han sido las 9. Pasó rápido el tiempo. ¿Tienen Ya, alguna? muchísimas gracias, Bueno, Doc. si hay tiempo. Si nos puede ayudar con la palabra clave para los chicos que puedan poner en el link de asistencia. Ya le mando a la Erika, ahorita. Ya le mandé a Erika. Ya, entonces a continuación abriremos un breve espacio pues para preguntas, comentarios o inquietudes, lo que sea que tengan los chicos. Una de las preguntas que en sí tenemos es que ¿cuál cree que es el error más común que cometemos como estudiantes o lo que comete el personal médico al evaluar en sí a las mujeres? Ya sea un dolor torácico o que no piensen que sea, es ansiedad, sino que sí es algo cardíaco. Lo que acabas de decir es una cosa clave. Mira que cuando yo era estudiante y estaba en el internado y venía una mujer ansiosa o gritaba y decía, ya viene el síndrome H, que era un poco ofensivo. H significa histérica. Y todavía lo siguen usando. Y cuando dices que, me duele el pecho y me voy a morir, pues como que a una mujer no le quieren creer. Porque dicen, las mujeres son así, es que está menopáusica. Pero no nos adentramos más en que el problema realmente de esa paciente va más allá de su aparente ansiedad y que detrás de eso, haciendo una buena historia clínica, encontremos riesgo cardiovascular. Por ejemplo, una menopausia precoz, lo que les decía, trastornos en el embarazo, que nadie pregunta, porque dicen, no, eso que le pregunte gineco. No, en la parte clínica nos interesa saber todo de la mujer. Los antecedentes en la familia, antecedentes tempranos de fallecimiento, a la mamá, preguntas a tu mamá qué edad le vino la menopausia, dice sí, a mi mamá a los 35 y falleció a los 60 de un infarto, se prenden alertas rojas. Y el error es que uno cree que la mujer por ser mujer es más susceptible, es más ansiosa, aunque ya si alguna vez hablan de la situación emocional de los varones en algún curso que hagan, van a ver que ahora hay la depresión oculta de los varones, en los que ellos ya también están teniendo problemas de estos porque también no tienen cómo expresarse. Pero el problema es que creer que la mujer es por ser mujer es que ya viene de nuevo la señora María y ya se ha despeleado con el marido y así. Pero puede pasar eso, pero la salud mental hace un feedback con el corazón. Ya, Doc, ¿alguna pregunta que tengan los chicos de pronto? Otra también de las dudas que teníamos es que, ¿qué le diría a una mujer joven que piensa que las enfermedades cardíacas solo son en adultos mayores y no tienen que no ven los riesgos que pueden presentar desde temprana edad? Nosotros nos hacemos nuestra salud desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos y no pensar por el hecho de ser jóvenes que no nos va a pasar nada. Yo como docente y siempre les digo a los chicos, a mí me preocupa que ustedes no duerman. Ustedes están aquí sembrando tierra fértil para estar infartados en poco tiempo, ¿no? La consideración del sueño en un joven piensa que no le va a pasar, pero el sueño afecta muchísimo, no tener un ritmo circadiano, pues el cuerpo se hizo de día y para cosas de noche, y en la noche se hizo para dormir, ¿no? Y no solo la situación de los jóvenes, de los pacientes más jóvenes aún, que los dispositivos, el uso de dispositivos, de pantallas, ha hecho que la situación se vea mucho más difícil y vemos riesgo cardiovascular mucho más temprano ya en gente joven.
el hecho de no dormir, la comida que es más accesible, por ejemplo, para ustedes como estudiantes que comen un atún 3 veces a la semana, una cantidad de sal, de sodio altísima, de grasas, porque es lo más fácil y rápido. Pero dice, no me pasa nada, pero cuando pasa, va a pasar a edades más tempranas. Entonces, todo lo que ustedes vayan haciendo, su forma y estilo de vida, la forma en cómo manejan sus problemas, van acumulándose. Y como vimos en esa curva, son acumulaciones que van llegando hasta quizá en ustedes van a llegar a etapas más tempranas, ¿no? Quizá ya veramos, y ya estamos viendo gente de 35, 40 años con infarto y que no han tenido ni malformaciones ni nada, han tenido riesgo cardiovascular desde que son jóvenes. En el chat nos ponen, había escuchado que lo que más se presentaba en una mujer en un paro son síntomas gastrointestinales, como sensación de reflujo, por ejemplo. ¿Qué tan, qué tanto fundamento tiene? Sí tiene, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, en las mujeres con diabetes, en donde la forma de presentación por la neuropatía hace que el dolor no aparezca en el pecho, sino sea confundida con el reflujo. El ERG es uno de los principales diagnósticos diferenciales de la patología cardiovascular y también puede presentarse a nivel del epigastrio con náusea, con vómito persistente, con una aparente patología inclusive de abdomen agudo, puede presentarse. Pero bueno, eso ya lo hemos recalcado, creo que de ya varios años que enseñamos eso, ¿no? Que los factores de riesgo cardiovascular son los que más pesan, sobre todo para síntomas que no nos podemos explicar. Por ejemplo, cuando sospechas que una náusea es un problema cardiovascular, tú ves a la paciente. Dices una paciente que vino a la menopausia a los 40, la señora fumaba, está ahora a los 50, que está pálida, con una náusea que no le pasa y se inestabiliza y o le mandas a la casa porque le diste omeprazol y ya le va a pasar y resulta que en la casa murió. Y eso no es tan infrecuente, sí pasa. Pero lo que más nos debe preocupar, o sea, debemos hacer es la historia clínica completita, así como le enseñamos en semiología. Porque en semiología, recuerden ustedes que ya hacemos así abarcamos ya el entorno social del paciente, el entorno de casa, de familia, qué es lo que hace en su cotidianidad, y todo eso nos interesa para que estos datos de patología gástrica, de reflujo y eso no se nos pase por alto y sepamos que por lo menos un electrocardiograma le tendríamos que hacer. Teníamos otra pregunta que dice, ¿qué recomendaría para disminuir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en mujeres? Ya nos ha ayudado con eso. ¿Alguna otra recomendación? Sí, mira, actualmente, sobre todo en la parte transicional de la posmenopausia, para que no tengas una menopausia tan mala, pues tienes que ya empezar a hacer ejercicio de fuerza. Sabemos que ahora lo actual, y tiene mucha evidencia que pesa, es que tenemos que ganar músculo, el músculo es vida y el músculo es salud cardiovascular. El cardio nos interesa, pero ahora nos interesa músculo, y el músculo está relacionado con una buena evolución en una paciente en la transición, sobre todo para evitar la acumulación de grasa, la adiposidad. Sabemos que el hacer fuerza también nos ayuda con la parte de la salud mental. Tienen que adquirir, el consejo más grande es que uno tiene que adquirir hábitos desde chiquitos. O sea, ustedes son chiquitos. Ustedes tienen que adquirir hábitos, es decir, no, yo me tengo que dar tiempo para dormir, tengo que planificar mi comida y tengo que planificar mis horas de ejercicio semanal, porque la salud en sí lleva una serie de costumbres buenas que vamos adquiriendo durante la vida. Es muy difícil a un paciente de 40 o 50, peor, más grandes, decirle, coma así, haga ejercicio así, no lo hace, es muy difícil, porque no se han acostumbrado. Y la costumbre viene desde pequeños. Y cuando somos mamás, tenemos que enseñarles, si llegan a tener guaguas, porque ahora ya no quieren tener hijos, cuando llegan a tener hijos, pues enseñen a sus hijos lo mismo. Nosotros somos seres de costumbres. Ya, otra que cuál es la prevalencia en Cuenca, Ecuador o Ecuador, y si recomendaría dietas para bajar de peso en mujeres en menopausia. Bueno, la estadística de Ecuador no la sé, ¿no? Porque la cuestión entre hombres y mujeres, hay estudios que hablan de infarto en general, pero no lo han hecho una estratificación especial para la mujer. Lo han englobado dentro de los infartos generales, pero sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las número 1 como causa de muerte y mortalidad en el país, en la gente adulta. ¿Cuál era la otra pregunta? De pérdida de peso. Actualmente ustedes saben que no hablamos mucho de la pérdida de peso, ahora hablamos de la ganancia de masa muscular.
Entonces, subirse en una balanza y emocionarme porque perdí 1 kilo, pero ese kilo lo perdí de grasa o de músculo. Y si lo de perdí de músculo estoy mal, necesito perder grasa. Más que dietas, no, la mejor forma de hacer una adecuada nutrición es tener una dieta hipocalórica restrictiva toda la vida. O sea, estas dietas cetogénicas, las dietas de ayuno intermitente, a la final te pueden bajar de peso, pero nadie las puede sostener en el tiempo. Las costumbres de comer sano, bueno, en nuestro país sí nos encanta comer muchos carbohidratos y ese es un pero para Latinoamérica. Pero empezar a comer más variado, con todos los componentes de un plato y que sea menos calórico, eso es una de las recomendaciones. Y ganar músculo más que someternos a dietas estrictas. Porque es difícil, o sea, ustedes saben que la historia de la obesidad tiene ya desde pequeño, ¿no? Desde pequeño ya vas teniendo una ganancia genética de los adipocitos. Entonces, si quieres ser sano, puedes luchar contra el 50% de tu genética si en la familia son obesos, pero el 50% depende de ti y en el caso de los pacientes, pues dependen de ellos. Muchos se escudan diciendo es que mi mamá y mis hermanos también son gorditos, entonces yo también soy gordito. Pero no, porque sí se puede cambiar el rumbo, sí puedo hacerlo si cambio mi estilo de vida. Dice, ¿cuál sería el examen alternativo de angio-RM para valorar sospechas de infarto agudo de miocardio? Cuando se evalúa infarto agudo de miocardio, nosotros tenemos criterios electrocardiográficos, ecocardiográficos, pero los que más pesan son criterios clínicos. La clínica siempre va a pesar sobre todo. Tenemos, inclusive actualmente, la parte de hemodinamia considera para no ser tan invasivo, para ver los grandes vasos, como decía, se hace angiotomografía coronaria, pero para ver microvasculatura, cuando hay alta sospecha, hacemos angioresonancia. La angioresonancia nos ayuda al manejo, es como al diagnóstico precoz de la lesión microvascular de una paciente, sobre todo mujer, en donde ya en los futuros años se va a presentar ya lesiones macrovasculares. Pero hay que tomar en consideración estas lesiones que no las toman actualmente, aunque ya la cardiología, hay muchas cardiólogas mujeres en cuenta. Ellas han hecho, ellas se reúnen como mujeres y suelen hacer charlas educando a los médicos sobre la forma de presentación en las mujeres y que las mujeres somos diferentes. Quizá necesitamos más tempranamente estatinas, un mayor, ser más un poco más rígidos en el estilo de vida que llevamos. Eso se puede hacer. Ya, creo que no hay más preguntas, entonces cerramos esto de en sí la ponencia. Agradecemos, doctora, por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y también reflexiones sobre este tema pues tan importante como es el abordaje cardiovascular en la mujer. Reconocemos también y valoramos mucho su tiempo, la dedicación y el compromiso. Y en nombre de REPSE extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su participación y por contribuir el crecimiento académico de todos los presentes. Muchas gracias a ustedes y que esta formación continúe. Esto es una iniciativa excelente como universidad estatal, excelente. Sobre todo que haya mucha gente interesada, ¿no? Interesada en siempre saber un poco más. Recuerden que el buen médico es el que se sale de las aulas. No se conforme con lo que diga el profe, lean más. El que sabe más tiene más diagnósticos en la cabeza. Y felicitaciones y gracias. Chao. Muchas gracias, doctora.